Ya estamos al aire. Lolas, acá estamos en nuestra segunda temporada, una en la que nos vamos a reír mucho, se los prometo. Acá no hay guiones ni censura, solo nosotras siendo nosotras. Bienvenidas al capítulo de hoy. Somos Lolas al aire. La segunda temporada de nuestro podcast Lolas al aire es patrocinada por Saba y su nuevo producto Saba Más Protección. Hoy conversaremos de nulidad matrimonial con Monseñor Daniel Blanco. Ay, Lolas, en el episodio de hoy les traigo un invitado muy inesperado viniendo de mí. Estoy muy contenta de traerles hoy una conversación con Monseñor Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José, quien vendrá a aclararnos dudas con respecto a la anulación matrimonial, que yo sé que muchas tenemos preguntas por ahí. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias por la invitación y estamos para servir. Antes de empezar con el tema, quisiera contarles a las Lolas y a quienes están escuchando este podcast el día de hoy, ¿cómo fue esta conexión divina? ¿Cómo se dio esta conexión divina? Bueno, en mayo pasado, cuando se da el cónclave para la elección del hoy Papa León XIV, estuve muy atenta a quienes estuvieron allá en Roma, ¿verdad? Y entonces por ahí vi una fotografía de Monseñor con el Papa y yo, wow, voy a seguirlo, voy a ver quién es, voy a enterarme más de quién es. Y me encontré que tenía redes sociales. Y entonces me voy a las redes sociales y lo que hice fue compartir la fotografía y lo etiqueté y ya nos hicimos amigos de amigos de redes. Así fue como me di cuenta de algo muy lindo, Monseñor, que yo le quería decir, que me encantó cuando vi que había presidido una misa en Asís, en el santuario del hoy San Carlo Acutis, y que al día siguiente también presidió la misa en lo que sería en la, ¿cómo es que se llama?, en la cripta de San Francisco de Asís. Es que estamos hablando de palabras mayores. Pues sí, la verdad fue un regalo de Dios. Bueno, veo que me ha investigado bastante, entonces yo soy periodista. Sabrá que yo nací el 4 de octubre, uh-huh. que es el día de San Francisco de Asís. Incluso por eso uso esta cruz, que es la cruz de San Damián. Bueno, y Daniel Francisco. Y me llamo Daniel Francisco por esa razón, sí. Y bueno, el tiempo que viví en Roma, cada vez que podía me escapaba para Asís, son 2 horas en tren, y entonces trataba de ir cuando podía, pero nunca había podido tener la oportunidad de celebrar la misa en la cripta de San Francisco. Y esa vez, bueno, voy a tratar, y me dijeron, es que solo se puede a las 6 de la mañana, y el domingo. Y pero yo estoy en Roma, no voy a llegar a las 6 de la mañana, tuve que irme el sábado en la noche, claro, para amanecer ahí en Asís el domingo, y llegué ese sábado en la tarde, me voy para la iglesia de Santa María Mayor en Asís, que es donde está el cuerpo de hoy San Carlo Acutis, en ese momento todavía era beato, y llegué para hacer la peregrinación a esa iglesia. Y va a empezar la misa, entonces le pregunto a los frailes que si me permiten estar en misa. Me dice, pero es que usted es obispo, tiene que presidir usted habla italiano. Sí, yo hablo italiano, entonces presida usted. Wow. Entonces fueron 2 regalos, el primero más inesperado, el segundo, digamos, lo había planeado un poquito más, el de San Francisco, pero el de Carlo Acutis no, o sea, coincidió que el tren llegó a la hora que me permitió estar ahí y presidir esa misa. 2 regalos muy, muy bonitos. Yo andaba en Roma precisamente en el jubileo de los influencers católicos que me toca coordinar aquí en América Latina, y San Carlo Acutis es el patrono del internet y de los influencers católicos, entonces pues era un regalo de Dios. Qué lindo. Yo quería tanto ir a la canonización y que bueno, no me daba por temas de mi hija que están temas de 5º año y no podíamos ir. Y moría por estar ahí, pero quiero muchísimo ir, más ahora que hay una conexión, claro, acá con Costa Rica. Claro. Súper lindo. Bueno, entonces así fue como nos conocimos, porque los empezamos a seguir en redes y yo, Monseñor, usted va a disculpar que yo a veces aquí,
Pero me encanta que usted tiene la apertura a entender que, ¿verdad? Usted entiende. Bueno, normalmente antes de entrar en el tema, yo suelo hacer unas preguntas rápidas, Okay. como para romper el hielo, pero como usted me da un poquito de miedo, porque yo como meto la pata. Pero vamos a hacer unas inocentitas y chiquititas. Okay. ¿Qué prefiere? ¿Café con pan o agua dulce con tortilla? Pues yo prefiero café con tortilla. ¿Por qué no le gusta el pan? Pues sí me gusta, pero prefiero la tortilla. Una tortillita bien rica que le hagan. Ay, sí, ¿verdad? Y ahora una más, ¿Asís o Fátima? ¿Asís? ¿Sí? Sí. Ay, Dios, yo quiero ir. Ya será. Bueno, entonces vamos a entrar en materia ya mejor, monseñor, porque este es un tema que se las trae. Yo empecé con este asunto de querer preguntarle de este tema, porque primero soy casada por la iglesia y divorciada. Siempre vi como la posibilidad de una anulación como muy lejana, no la vi posible. Y un día de estos, en otro podcast que tuvimos con Shirley Álvarez, Shirley nos decía que ella se pudo casar por la iglesia ahora con Daniel Vargas porque ella no se había casado por la iglesia antes. Que no se había casado por la iglesia antes porque su primer marido había sido casado por la iglesia. Y entonces ella vio también la posibilidad de la anulación como muy difícil, como que eran muchos pasos los que había que dar, que realmente era complicado y que se duraba mucho tiempo. Yo creo que muchas tenemos como en la mente esa idea, que la anulación es un proceso largo, tedioso y que puede costar mucho tiempo, o sea, que se lleva mucho tiempo. Ahora, yo cuando lo del Papa Francisco, cuando se da la muerte del Papa Francisco, yo me pongo como obsesiva. Y entonces me vi todas las entrevistas que le hicieron al Papa Francisco. O sea, yo vi muchísimas entrevistas. Y entre ellas, una de las que vi, el Papa Francisco decía que el Papa Benedicto fue quien hizo unos movimientos iniciales para que esto de la nulidad ya fuera algo como más práctico, como más sencillo dentro de las comillas, ¿verdad? Explíquele, por favor, usted a quienes nos están escuchando hoy, por qué usted es la persona ideal para que hablemos de este tema. Bueno, no sé si soy la persona ideal, pero sí es un tema que me ha apasionado siempre. Trabajé como auditor en el Tribunal Eclesiástico, recién salido del seminario, a inicios de los años 2000. En el 2006 me envían a estudiar a Roma, precisamente Derecho Canónico, y que hiciera pues la dirección de la tesis y todo este tema en temas de nulidad matrimonial para regresar a trabajar al Tribunal Eclesiástico ya como juez del tribunal. En el 2009 regreso y hasta que me hicieron obispo en el 17 pues trabajé en esos temas de procesos de nulidad matrimonial. Entonces pues sí tengo... Pues que siquiera el ideal. Tengo la experiencia. Juez del Tribunal Eclesiástico, sí. Pues, ¿verdad? Y bueno, y es un tema además que me apasiona y que hace mucho bien, precisamente por esto, porque la gran mayoría de personas no conoce el tema de los procesos, los considera procesos, sí, ciertamente largos, caros, que tienen que ir a Roma, por ejemplo. Que ¿De verdad? La gente cree, la gente muchas veces cree eso, que eso es el Papa el que, ¿verdad? No, son 1 o 2 casos de todos los que hay posibles que tendrían que ir a Roma, el resto se resuelven aquí en el país. Entonces, el poder conversar y que usted me haga las consultas que considera oportunas, pues ayuda a quienes nos van a estar escuchando a quitar un poco de prejuicios sobre el tema, mitos sobre el tema, entenderlo y que pastoralmente se pueda hacer el trabajo en este aspecto que es necesario para que muchas personas que lo necesitan puedan también estar en paz con su conciencia con respecto a qué fue lo que sucedió con su matrimonio. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo que esto cambiara, digamos, que la nulidad ahora sea un tema, digamos que un poco más sencillo de lo que era en el pasado?
fue... Sí, bueno, el matrimonio sí sigue siendo pues lo que se dice en derecho, no solo canónico, sino también en derecho universal. Es un bien público, no es un bien privado, o sea, el matrimonio no es algo que me pertenece, sino que pertenece a la sociedad, ¿verdad? Entonces la iglesia siempre va a custodiar, a cuidar ese bien público que es el matrimonio. Como un sacramento. Sí, Además. Además que para la iglesia católica es un sacramento. Entonces, en el custodiar el matrimonio como bien público, elevado por Cristo al grado de sacramento, el matrimonio siempre se va a considerar válido. Siempre se va a considerar válido. Es necesario hacer un proceso, que es un proceso judicial, un proceso contencioso, en el que el acusado no es ni el esposo ni la esposa, sino que el acusado es el matrimonio. O sea, vamos a acusar al matrimonio para saber si este matrimonio fue válido o no. Okay. Y lo que se investiga es si ese matrimonio fue válido o no. No se está investigando a una persona en particular, no se está acusando a una persona en particular, se está acusando el matrimonio. Al matrimonio. Y se hace el proceso. Antes de las reformas que inició, como usted decía, el Papa Benedicto y después el Papa Francisco ya lo concluyó, era necesario, por cuidar el matrimonio, era necesario que existieran dos sentencias concordes, es decir, que un juez en primera instancia declarara nulo el matrimonio y que un juez en segunda instancia rectificara esa sentencia con una segunda sentencia a favor de la nulidad. Un juez como por ejemplo usted lo fue. Exactamente, del tribunal. sí. Entonces habían obligatoriamente siempre esos procesos que pasar por dos instancias, por dos tribunales, el de primera y el de segunda instancia. Y cada uno de esos procesos podía ser muy extenso. Exactamente. Y si no eran concordes, ahí sí tenía que ir a Roma, ¿verdad? Entonces a una tercera instancia, que era la instancia de apelación, que solo existe en Roma. Entonces obviamente era un proceso mucho más largo y especialmente cuando correspondía ir a Roma, sí, bastante más caro porque implica trasladarse. Si no puedo ir. Sí, exactamente. La reforma que se da es precisamente que se quita la doble sentencia conforme, es decir, ya no es necesaria que la primera sentencia tenga que ser rectificada en un segundo tribunal. Entonces, si ya el matrimonio fue declarado nulo en la primera instancia, ya ahí terminó todo. Entonces termina en el país primero. Es solo un proceso, es mucho más rápido. Y va a apelación solo si alguna de las partes que está involucrada en el proceso decide apelar, si no, no. Además, se da la oportunidad de un proceso que se llama más breve. Es decir, cuando las causales son tan obvias, que ni siquiera necesitan pruebas, entonces el proceso en un día se resuelve. Entonces, eso no existía. Ahora existe. Muy bien. Entonces, ahora quisiera que habláramos, por favor, ¿quiénes pueden optar por la anulación matrimonial? O sea, ¿quiénes muy probablemente presenten el caso ante el juez y se les dé? Cualquier persona puede presentar la causa de nulidad. Usted, Lola, puede ir y presentar su causa. Su ex esposo puede ir y presentar la causa. Hay una tercera persona que se llama el promotor de justicia. Es decir, yo me entero que usted, Lola, se casó con fulanito de tal, pero que usted lo engañó. ¿Ok? Usted lo engañó, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero y eso yo lo sé. Entonces, yo puedo ir donde el promotor de justicia y decirle, ese matrimonio es nulo porque Lola le ocultó a su esposo esto, esto y esto. Y el promotor de justicia puede acusar ese matrimonio de nulidad, aunque las partes no estén de acuerdo. Entonces, serían tres personas las que pueden acusar. ¿De verdad? Puede ser el esposo, la esposa o alguien que se enteró de cositas. Exacto. Por medio del promotor de justicia, que es un sacerdote que está en el tribunal. Pero qué curioso.
Eso no lo sabíamos. Es sí. porque el matrimonio es un bien público, no es un bien privado. Ah, muy bien. Ahora tiene sentido el asunto del público y el privado. Muy bien. ¿A quién le suelen dar una nulidad? ¿A quién le aprueban? ¿Cuáles son las causales que hacen Okay. que... Causales hay muchas, ¿verdad? Para uno casarse, son 3 elementos importantes que tiene que tener la persona. Tiene que querer casarse. Ajá. Tiene que entender lo que es el matrimonio. Ujú. Y tiene que poder cumplir lo que el matrimonio significa. Híjole. Son esos 3 elementos. Ujú. O sea, la persona tiene que entender, tiene que querer y tiene que poder. ¿Ok? La iglesia considera que una persona pasada la pubertad ya Ajá. tiene las 3 características. Ok, desde... Pasada la pubertad. ¿Y eso qué es como los 14 y años? en cada país, exactamente, 14 para la mujer, 16 para el varón. Eso opina la iglesia. Ujú. Cada país tiene la oportunidad de elevar la edad. Ok. Aquí en Costa Rica son 18 para ambos, Ok. ¿verdad? Bueno, me alegra mucho. Son 18 para ambos. Entonces, como hay una presunción legal que dice que la persona puede, quiere y entiende después de la pubertad, lo que hay que probar es lo contrario. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a probar? Que no podía casarse. ¿Por qué? Porque era menor de 18, Ok. Ujú. ¿verdad? Esa es Por una. ejemplo, no pueden casarse de poder. En ese tema del poder no puede. Tiene impedimento los primos hermanos, por Ok. ejemplo. Ujú. Eran primos hermanos. No pueden casarse, por ejemplo, un tema medio complicado, que tendríamos que hacer un programa solo para eso. Ujú. No puede casarse una persona impotente, por ejemplo. Ujú. Hay un impedimento para casarse. Bueno, Lolas, ya saben, si tenían un impotente, ya tienen el motivo. Eh, no puede casarse alguien que haya cometido el delito de homicidio, por ejemplo. Imagínate, todos casados. Ok. Es, Se van a ese saberlo tipo, también. o incluso una pareja que toma la decisión de mandar a matar a alguien, por ejemplo, para poderse casar. Este tipo de cosas que parecen muy de novela, Exacto. pero que si están en la legislación es porque ha pasado. Sí. Entonces, hay varios elementos que se llaman impedimentos del matrimonio que hacen que la persona no pueda casarse, ¿verdad? Que si ya se casó y llegan y lo presentan ante el tribunal y ven que El es uno de estos matrimonio. casos, automático le sale la nulidad. Exactamente. Ok. Hay otras situaciones que tienen que ver con la voluntad, es decir, la persona no quiere casarse. Ajá. Entonces, matrimonio forzado. Eso se llaman los vicios del consentimiento matrimonial. Entonces, pues está la famosa situación donde están obligando a alguien a casarse porque existe un embarazo, ¿verdad? Ok. Por ejemplo. O la persona que en realidad no quiere casarse, pero solo si se casa le dan una herencia. Ajá. O solo si se casa le dan una nacionalidad. Muy bien. Por ¿ves? ejemplo. Claro. Ya desmenuzadito ¿Verdad? uno entiende más. Entonces, yo no quiero casarme, o sea, mi voluntad no es casarme, pero opto por el matrimonio porque eso me da un beneficio. Eso me da una nacionalidad Sí. o eso me... Yo no quiero casarme, le cuento, como le digo, yo trabajé en tribunal, hay muchos casos. ejemplos, anónimos por supuesto. Recuerdo un caso, eran 2 hermanas, con diferencia de edad relativamente poca, una 20, la otra 18 más o menos. Una de las dos, no recuerdo cuál de las dos, una de las dos queda embarazada. Cuando cuenta en la casa, al papá le da un infarto. Va a dar al hospital el señor. ¿le da un infarto de verdad? Un infarto de verdad, sí. Ay, santísimo. Sí. Estando el señor en recuperación, la otra se da cuenta que también está embarazada. Ay, no, pero había que ocultárselo. Entonces había que ocultárselo. Y lo ocultaron casándose. Ah, ok. Entonces eso Ese también matrimonio puede es ser un absolutamente nulo. causal. Sí. Ay, no, pero digamos, ya en la vida real, en la vida normal, que es que uno... Después, y ya ¿no? cuando el último tema es el de entender. Entender. Y ese es el más complicado. Porque entra la madurez de la persona. Ahí el matrimonio sacramental implica
la unidad, es decir, que es hasta que la muerte los separe. Implica la fidelidad. Implica el bien de los cónyuges. Es decir, yo estoy ahí para usted, usted está ahí para mí. En las buenas y en las malas. Sí. Y hay gente que no tiene capacidad de ser fiel. O de estar ahí en las buenas y en las malas. Exactamente. ¿Verdad? Por, Porque, digamos, por temas psicológicos, por temas de madurez afectiva, porque no conoció realmente el tema de la fidelidad, por ejemplo. Recuerdo un caso de un muchachito de campo que el papá lo lleva, como decían antes, a hacerse hombre con prostitutas a los 12 años. Qué triste. Su única forma de relacionarse sexualmente con las mujeres era solo con prostitutas. Y obviamente cuando se casa el matrimonio a nivel sexual fue un fracaso. No, desde todo punto de vista, claro. Fue un fracaso porque era el único modo que la persona tenía, posiblemente hasta involuntariamente. Era un tema de su psicología. Pero él no entendía ni podía llevar adelante su vida matrimonial. Obviamente esos son los casos más comunes, los que tienen que ver con un tema de madurez afectiva, un tema de detectar un portillo, un tema de libertad interna. Pero también son las causas, sí, ciertamente un poco más pesadas en el tiempo, porque algo en lo que los dos papas, o los tres con Juan Pablo II, han coincidido, es que eso hace necesario, para acompañar pastoralmente a la persona, que haya un proceso psicológico con la persona de acompañamiento, antes de que se le dé la nulidad, porque si no, el segundo matrimonio también va a ser nulo. Claro que sí, totalmente. Es casi como, bueno, se me vienen a la mente tantos casos que uno conoce, de situaciones, por ejemplo, de alguien que no quería casarse por la iglesia y entonces, pero uno de los dos sí quería. Exacto. Y entonces termina accediendo el otro, pero no creía que ese fuera realmente lo que quería. Son causas de que se llaman a nivel de vicios de consentimiento de simulación, ¿verdad? Yo no creo en el sacramento. Sí. Pero opto porque si no, esta mujer no se casa conmigo. Exactamente, pero eso puede ser un causal. Claro. Porque finalmente, después a la hora de la hora, cuando somos porque excluye elementos propios de la vida sacramental, que son precisamente la unidad, la indisolubilidad, la fidelidad. Entonces, claramente eso, pero obviamente implica un proceso en el que normalmente ese tipo de cosas al inicio no se cuentan. Entonces hay pocas pruebas previas al matrimonio, pero en el camino las cosas se van, claro, una cosa saliendo. Va a llevar a la otra. Nadie es psicológicamente tan fuerte para esconder algo toda la vida. Entonces eso en algún momento sale. Y algo que preguntan mucho, todos los años que convivimos, eso no. Si el matrimonio es nulo en la raíz. Y aunque hayan convivido 50 años, esa convivencia de 50 años no hace que el matrimonio sea válido. Ok, o sea, sí, exactamente. O sea, uno puede solicitar la nulidad en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Y qué pasa cuando hay hijos? Bueno, la iglesia nos dice que los hijos siguen considerándose hijos legítimos por el bien de la prole. La prole no tiene culpa de lo que haya pasado. Ambas partes siguen manteniendo las mismas obligaciones sobre la prole. Y bueno, aquí en Costa Rica, aunque el matrimonio católico inmediatamente tiene consecuencias civiles, la nulidad no. La nulidad matrimonial no tiene consecuencias civiles inmediatas. Si la persona quiere romper vínculo con la otra persona, tiene que divorciarse. Normalmente cuando llegan al tribunal ya están divorciados. Pero si quieren que el vínculo legal del país, ¿verdad?, también sea nulo, tienen que hacer un proceso de nulidad que civilmente también existe, pero que normalmente nadie lo hace, primero porque es muy costoso, es muy tedioso, y al final de cuentas las consecuencias son las mismas que las del divorcio, entonces no tiene sentido. Bueno, yo creo que nos queda muy claro muchas cosas que no teníamos tan
¿verdad? Como tan presentes y cada una de las lolas de las lolas o no lolas, tal vez muchos vengan de parte que quieran escucharlo usted hablar de este tema y no pertenecen como a la comunidad de Hola Lola, pero están acá escuchándonos, puedan hacer introspección y analizar ese matrimonio, digamos, de las que son divorciadas, y analizar qué los llevó a ese divorcio, y muy probablemente muchas de estas situaciones que estamos diciendo van a salir. Cuando hablamos de madurez afectiva hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, alguien que no sabe qué quiere en la vida, que ha pasado por 4 carreras y no ha terminado ninguna, que se va a casar. Todas esas son pruebas. Todas esas son pruebas. Que se van a casar y se van a meter a la casa de los papás o de los suegros. Eso es no tener madurez de saber que, como decía el dicho de los abuelos, el que se casa quiere, ¿verdad? Personas que se casan simplemente para huir de una situación familiar. Estoy viviendo agresión con mi papá, entonces me voy de la casa por esto, y resulta que se casan con un agresor igual al papá. Exactamente. A repetir el porque los círculos se van repitiendo, el patrón, sí. Las situaciones pues más normales son estas que hablaba de inmadurez afectiva, personas que no han sido capaces de hacer su vida, que tienen 3, 4 carreras y no han terminado ninguna, que se casan sin siquiera saber dónde van a vivir, que se van a meter a la casa de los papás o de los suegros, personas que se sienten presionadas en una situación familiar, ¿verdad? No tienen la libertad para decidir porque están siendo agredidos en sus casas por sus papás y salen solamente para salir de esa situación, se casan solo para salir de esa situación y entran en una situación igual o muchas veces hasta peor porque los patrones se van repitiendo. Ese tipo de situaciones son muy comunes, ¿verdad? Y que no tienen que ver al final de cuentas ni porque tengo mucha educación o porque tengo una edad suficiente. No, o sea, tienen que ver con la madurez y la capacidad psicológica de una persona. Recuerdo un caso, eran dos profesionales, que uno de los dos trabajaba en una empresa famosa de lácteos y les regalaban 1 kilo de queso. Todo esto es cierto. El muchacho partía a la mitad del queso para llevarse la mitad para él y la esposa, recién casados, y la otra mitad se la regalaba a los papás. La esposa le hizo, o sea, se divorciaron por eso. ¿Qué? Porque él seguía haciendo, porque para la esposa él era todavía el chiquito de mami, ¿verdad? ¿Y si se les anula? Pues hubo que hacer todo un proceso largo, ese proceso fue bastante largo. Para entender que eso le aplicaba a todo en su vida. Porque era un tema, pues, obviamente, de orden muy brillantes psicológicamente, muy brillantes académicamente, pero con una madurez de un muchachito de 10 años. Claro. Monseñor, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Porque yo creo que ahora nos queda más claro que se podría. Bueno, el primer paso es llenar un cuestionario. Bueno, primero, usted tiene todo el derecho de decir, ok, después de lo que he escuchado, yo creo que hay algo que se puede investigar. Yo tengo el derecho de saber si mi matrimonio es nulo o no, y toda persona tiene ese derecho. Si la persona considera necesario que la iglesia investigue eso, entonces tiene que recurrir al tribunal eclesiástico. Ahí le van a dar un cuestionario. Usted llena ese cuestionario, lo presenta en el tribunal ya compilado, con una carta de algún sacerdote que haya acompañado su proceso, ¿verdad? En algún momento que le contó, que le ayudó con el cuestionario, que le hizo alguna pregunta. Entonces, el cuestionario con una carta del sacerdote. Con ese cuestionario, ya los jueces del tribunal van a llamar a la persona para que redacte ya propiamente una demanda. Como les repito, no se está demandando una persona, sino se está demandando el matrimonio. Y que se redacte la demanda con las posibles causales. Yo ya con temas más
digamos, jurídicos, que el juez sabrá cuáles son, ¿verdad? Entonces el juez dirá, acuso este matrimonio por falta de madurez emocional. Sí, que en derecho se dice grave defecto y discreción de juicio. Entonces, grave defecto y discreción de juicio según el canon 1095.2. Por problemas psiquiátricos según el canon 1095.3. Por simulación según el canon 1101, ¿verdad? Por dolo, canon 1103. Entonces, el juez le va a decir en cuál de las causales está. Él le ayuda con la redacción de la demanda. Esa demanda la tiene que conocer la otra parte. Entonces el juez no se tienen por qué ver nunca. El juez se encarga de enviar a la otra parte la demanda, y la otra parte, porque todos tenemos derecho de defensa, entonces la otra parte se le va a notificar y la otra parte decidirá si participa o no del proceso. Y puede decir, no, todo lo que ella está diciendo es mentira. Puede decir que todo es mentira, pero ahí entra el juicio contencioso, obviamente, ¿verdad? Y ya el juez se dedicará, como digo, nunca va a haber careo, cada quien responde por su parte, cada entrevista es cada uno por su parte. No y entre más pleito, más se ve que eso hay que anular. Exactamente. Normalmente, aún en el pleito, rápidamente salen las cosas comunes. Las cosas comunes dan muchas luces, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese aspecto, bueno, entonces, la pregunta muchas veces, ¿qué pasa si la otra parte no responde? Okay, con solo que esté notificado y no responde, el proceso continúa. Okay. Si responde, pues incluso cuando responde puede ser que ayude, porque si coinciden en la causal, se puede hacer el proceso breve que le hablaba. Ah, ok, ese es el proceso breve cuando coinciden. Que nos casamos porque yo estaba embarazada y nos obligaron. Y llega el novio del esposo y dice, sí, nos casamos porque nos obligaron, porque ella quedó embarazada. Breve. Eso es breve. Posiblemente será breve. Si hay prueba, es breve. Si y la prueba si tiene como 15 años. Sí. Ya después, ¿verdad? Si el proceso no es breve, entonces se va a tener que con las dos versiones formular un interrogatorio. Se llama a cada uno por aparte, repito, nunca se van a ver las caras. Se llamará a los testigos, que cada parte va a presentar cuáles testigos, ¿verdad? Pueden conocer algo. Al final del proceso, el juez decidirá, según las causales, lo del proceso psicológico que les decía. Y al final del proceso psicológico se dará una sentencia, que puede ser a favor de la nulidad o en contra de la nulidad. Pero normalmente cuando llega al tema de los testigos y del proceso psicológico, es porque el juez ya tiene suficiente, se llama en derecho certeza moral, para llevar adelante el proceso hasta el final con la certeza de la nulidad, ¿verdad? ¿Qué podría hacer que se diga que está en contra de la nulidad? O sea, ¿qué podría hacer detener el proceso y decir, no le vamos a anular el matrimonio? Ok, puede ser un caso, el Papa Juan Pablo II le llamaba la diferencia entre nulidad y fracaso matrimonial. Okay. ¿Qué es el asunto? O sea, nosotros no anulamos matrimonios, nosotros declaramos nulo, es decir, declaramos que el matrimonio nunca existió. Donde estuvo la falla fue cuando se firmó el contrato, por decirlo así. ¿Cuándo se firma el contrato en el matrimonio? Cuando están ahí delante del padre, que dice, yo, fulanito de tal, te recibo a ti, fulanita de tal, como mi esposo, y prometo serte fiel, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque esas palabras no pueden que no coincidan con lo que yo puedo, yo quiero, o yo entiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que 10 años después uno de los dos fue infiel. Bueno, eso es un fracaso matrimonial, eso no es nulidad. Pero ¿qué pasa? Si 5 años después uno de los dos fue infiel, 5 años después me doy cuenta que era infiel, y que era infiel desde antes, ahí sí puede haber nulidad. Porque se está excluyendo
la fidelidad, pero desde antes. Ya cuando se dio el consentimiento, esa persona era infiel, pero yo no lo sabía. Me doy cuenta 5 años después. Ahí sí. Pero si fue una situación... La infidelidad hay que estudiarla. La infidelidad hay que estudiarla, exactamente. Hay que estudiarla. Y ahí vienen los testigos. Si la infidelidad es una situación aislada, ¿verdad? Una caída, y la pareja no logró superar esa caída, pues eso es un fracaso del matrimonio, pero no es nulidad. Pero si esa infidelidad es reflejo de una situación de inmadurez, de problemas psicológicos, de incapacidad, de adicción al sexo, etcétera, pues en esos casos... De impotencia. Sí. Entonces, obviamente. Muy bien, sí. Me encanta. Por eso precisamente la investigación, exactamente, porque todo tiene un porqué. Y distinguir eso, o sea, una cosa es que haya sido una situación aislada, donde la pareja, por las razones que fueran, no lograron perdonarse, que pues una mujer tiene todo el derecho de sentir, ok, yo no quiero estar con una persona que me fue infiel, ¿verdad? O un muchacho tiene todo el derecho de decir, no quiero estar con una muchacha que me fue infiel. Pero fue eso, simplemente no. Pero sí, eso es fracaso. Eso es un fracaso. Es un fracaso. Y el fracaso no lo anula. El fracaso no puede ser declarado nulidad. La nulidad es cuando esa situación venía desde siempre. Que esa situación de infidelidad es porque, ¿verdad? Que ya es una cuestión, como digo, no fue infiel ahora, pero es que siempre había sido infiel desde el matrimonio, desde el noviazgo. No debió haberse casado. Exactamente. Digamos, desde ahí no debió haberse Por ejemplo, hay situaciones, este es muy común. El muchacho, ¿verdad?, con problemas de alguna adicción. Y entran todas las adicciones ahí. Entra droga, entra alcohol, entra adicción a los juegos, exactamente. Hoy en día adicción a la pornografía, adicción a las redes sociales, ese tipo de cosas, a los videojuegos. Ok. Y la muchacha dice, cuando se case cambia. Yo lo voy a ayudar a cambiar. Esa es la mentira más grande de todas. Exacto. Y lo que denota es una incapacidad psicológica de la muchacha. Que no se da cuenta que eso no con el tiempo no solamente no cambia, sino que empeora. ¿Okay? ¿Y esa sí es causal? Sí, por incapacidad no tanto del que tiene el vicio, sino de la que no supo reconocer que no tenía que casarse. Sí. Las banderas rojas nunca las vio, y muy interesante de verdad que sí. ¿Cree que hay algo más que debamos saber de esto? Porque yo creo que ya ahora sí ya nos va quedando más claro todo. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es acercarnos. Yo lo que siempre les digo es, tiene el derecho de conocer si lo que usted vivió fue un matrimonio o no. Usted tiene el derecho de saber si usted tiene un vínculo sacramental con esa persona o no. Y eso quien se lo va a decir, canónicamente hablando, es el tribunal eclesiástico. Totalmente. Entonces, que si tienen dudas al respecto, y eso incluso les va a permitir crecer en su vida de fe, que se den la oportunidad y que lo lleven adelante. En la vida de fe y en la vida que se tiene después de haber pasado un divorcio y rehacer, ¿verdad? Porque imagino que muchas, al igual que yo, volvimos a tener una pareja y siempre tenemos como esa espinita en el corazón, ¿verdad? De que nos casamos por la iglesia y que de nuevo formamos, ¿verdad? Como tenemos una nueva pareja, pero ¿cómo hacemos con esa espinita que tenemos ahí? Tienen todo, como digo, todos tienen el derecho de saber si ese primer matrimonio era realmente un sacramento o no. Yo, si gusta, le dejo el cuestionario de forma digital, y si alguien se lo pide, pues lo puede compartir, porque eso al final de cuentas es público, ¿no? O sea, no tendría, para que no vayan al tribunal. Obviamente, ya una vez lleno, en la misma hoja viene la dirección para que ya lo lleven y este tipo de cosas.
No, lo que voy a hacer es que cuando publiquemos este podcast y haga unos stories, voy a hacer como un link al cuestionario. Ok. ¿Verdad? Y así vamos ayudando un poquito por ese lado a todas las que andan como en esta misma situación. Monseñor, le agradezco demasiado su apertura para venir hoy acá al episodio de este podcast en el que estamos muy felices de este acercamiento y espero que podamos hacer más después con otros temas que son de mucho interés. Claro, no, para servirles, y de verdad que ha sido un gusto estar por acá y bueno, es parte de lo que estas herramientas tecnológicas de hoy también tienen que servir, ¿verdad? Para ayudar a las demás personas y en el caso de nosotros como sacerdotes también para evangelizar y acompañar pastoralmente a las personas. Bueno, y ahí me disculpa cualquier cosilla ahí, un sacerdote guapo que yo haya publicado o algo. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego, Monseñor, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, Dios los bendiga. Uy, y se me olvidaba. Lolas, si tienen un tema que les gustaría que tocáramos en el podcast, dejen su comentario y por supuesto que lo hacemos, porque como diría los Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. ¡Wow!